Hola, yo soy Mary. Si pensabas que no podía haber un edificio más inclinado que la Torre de Pisa sin que corriera el riesgo de caerse, les presento a la Iglesia Evangelista Reformada de Alemania. Sí, la Iglesia de Sörnhausen, Frisia Oriental del noroeste de Alemania, data del siglo XIII. A pesar de su inclinación extrema, la torre ha sido estabilizada en años recientes mediante trabajos de restauración para asegurar que no colapse, permitiendo que continúe siendo un símbolo histórico y una atracción turística. Aunque su campanario fue construido en 1950, la iglesia sigue siendo un lugar de culto activo y es un importante monumento histórico de la región, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean ver la torre más inclinada del planeta. Bueno, esta es la parte principal. Aquí tenemos el altar de la iglesia de Sörnhausen. Es un notable ejemplo del arte medieval en Alemania. Fue creado alrededor del año 1300 y está hecho en estilo gótico. Los bancos de la iglesia son de madera y, aunque sencillos, forman parte del mobiliario histórico del templo. Es común que los bancos en iglesias de esta antigüedad muestren signos de uso prolongado y a veces contienen grabados o marcas dejadas por generaciones pasadas. En el interior de la iglesia se encuentran placas conmemorativas que recuerdan a figuras importantes o eventos históricos relevantes para la congregación. Bueno, aquí tenemos la pila bautismal. La pila bautismal, utilizada para el sacramento del bautismo, es otro objeto significativo de la iglesia y tiene un gran valor histórico. El púlpito, como en muchas iglesias históricas, el púlpito es un elemento central del interior. Está decorado con tallas de maderas religiosas. Bueno, ahora nos dirigimos a la salida de la iglesia. Aquí hay más cosas interesantes que les voy a mostrar. La iglesia de Sörnhausen, además de su torre inclinada, alberga varios objetos de interés que reflejan su rica historia y herencia religiosa. En el interior de la iglesia es posible encontrar placas conmemorativas o monumentos que recuerdan a figuras importantes de la comunidad o eventos históricos relevantes para la congregación. Por ejemplo, aquí también un dato muy interesante es que en el 2007 la iglesia de Sörnhausen fue incluida en el libro de Récord Guinness como la torre inclinada más inclinada del mundo. Como podemos ver aquí su reconocimiento. Bueno, aquí vemos parte de la arquitectura de la puerta y los pisos de ladrillo de la época medieval.
Bueno, de este lado tenemos algunas fotografías de la iglesia. Aquí la iglesia de Sörnhausen, otra iglesia que se encuentra aquí en Alemania, y la Torre de Pisa. También vemos sus techos altos. Y en esta foto tenemos que es así como se ve la parte central de la iglesia de adentro, como pueden ustedes observar. Sin embargo, otro aspecto interesante de esta iglesia es su aparato de relojería que data de 1906. Además de su valor funcional, el aparato de relojería de la iglesia de Sörnhausen es un testimonio de la ingeniería y el arte de la relojería del siglo XX. Aquí tenemos una maqueta que es una representación de la iglesia de Sörnhausen. Quiero comentarles un punto muy importante que hace especialmente notable es su inclinación, que alcanza un ángulo de 5,19 grados, superando la inclinación de la Torre de Pisa, que es de aproximadamente 3,97 grados. Bueno, me despido con un próximo video y con estas bellas vistas, deseándoles un maravilloso día.